Hoy volvemos a meditar sobre el Evangelio del domingo, un Evangelio muy hermoso, lleno de simbología. El Evangelio en el que Jesucristo, después de haber hecho la multiplicación de los panes, envía a sus discípulos al mar, solos, mientras Él despide a la gente. Jesús se queda orando mucho tiempo en la montaña, hablando con su Padre, y a la mitad de la noche decide ir hacia los discípulos. Y allí se da este episodio tan hermoso que quisiera yo poder resumirlo, o por lo menos abordarlo, en 3 puntos. El primer punto es que el Evangelio nos invita a mirar a la fe como una realidad muy dinámica, muy cambiante. Y esto lo podemos ver en el milagro que Jesús hace con Pedro. Ante el miedo de los apóstoles de no saber si era Jesús o no, Pedro lo desafía a Cristo, a que camine, a que lo mande ir hacia Él. Y Jesús lo invita. Y lo sorprendente es que Pedro empieza a caminar y después se hunde. Esto es muy hermoso para nuestra vida espiritual, porque somos igual que Pedro. Hay momentos donde hacemos maravillas, caminamos sobre las aguas, sobre el mar. El mar simboliza el mundo, el pecado, las tentaciones. Caminamos por encima y hay veces que nos hundimos. Y por eso el segundo punto es los miedos que acompañan nuestra vida espiritual. Así como a Pedro, así también a nosotros nos pasa. Muchas veces tenemos miedo porque hay tormentas en nuestra vida, hay tormentas en nuestro corazón. Y entonces Jesucristo nos invita a no cometer el mismo error que Pedro. Cuando Pedro dejó de mirarlo a Jesús, cuando Pedro empezó a ver lo que pasaba alrededor y empezó a asustarse, cuando dejó de mirarlo a Cristo, es cuando empezó a hundirse. Por eso este Evangelio nos invita a no dejar de mirar nunca a Jesús, a no dejar de tenerlo nunca en el centro de nuestra mirada y de todas las cosas que hagamos. Y el tercer punto que hoy nos invita a meditar el Evangelio es que nosotros desde la fe aprendamos a reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida. Así como los apóstoles tuvieron que ir descubriendo quién era Jesús, así también nosotros. Y hoy que nosotros estamos en estas tormentas de la cuarentena y que a veces sufrimos tanto, yo creo que hoy el Evangelio nos invita a mirarlo, a aprender a reconocerlo a Cristo en nuestra vida, porque muchas veces no nos damos cuenta de que Él está allí. Y es un arte y es un desafío de todos los días reconocer que está Cristo al lado mío y que ante el menor problema, ante la menor tentación, ante cualquier dificultad, Él instantáneamente, como hizo con Pedro, está dispuesto a tender su mano y a sacarme del lugar donde me esté hundiendo. Por eso, miremoslo a Jesús, aprendamos a reconocerlo y tengamos esa confianza de que Él siempre que tengamos un problema va a tendernos la mano. Que tengan un buen domingo.